Buenas noches amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitado un amigo, abogado, que ha tenido experiencia pues laboral en España y acá en Perú, y ahora él está en Perú. Su nombre es Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, oye, un gusto de verte. ¿Podrías Encantado de presentarte estar acá. brevemente en tu trayectoria, Guillermo? Sí, bueno, mira, yo soy un abogado especialista en comercio exterior, derecho aduanero, derecho minero, tributario en general, ¿ya? Ayudo a las empresas con sus planeamientos empresariales para efectos de ver cómo les impacta la tributación, ¿no? En los mismos, ¿no? Y bueno, llevo como unos 20 años dedicándome a esto y bueno, feliz con lo que hago y acá contento de conversar este tema contigo. Genial, Guillermo. Hoy para compartir con la audiencia es hablar sobre algo que me he dado cuenta dentro de la dinámica del mercado que ha sufrido por la pandemia. Obviamente sabemos que todo el planeta se ha visto involucrado en un trabajo remoto y el trabajo de Internet nos ha llevado a una conectividad, pero también nos ha llevado no solamente a hablar con personas del trabajo en el ámbito local, sino también internacional, porque esto cruza las fronteras. Y allí me di cuenta de algo importante. Cuando ya vemos ese ámbito, ya vemos también las oportunidades comerciales, pero también hay normativas legales diferentes a la de un país que uno tiene que saber, obviamente, para hacer negocio. O sea, no es solamente decir, ah, en tal país hay oportunidades, en mi país hay oportunidad de negocio, pero también hay normativas legales, que esto obviamente se va a cambiar. Por lo tanto, mi pregunta, Guillermo, ¿tú consideras que la posición del abogado antes de la pandemia, para ahora, que ya es más digital todo el mercado y que los negocios son cada vez más internacionales, es más importante en su estrategia de empresa? ¿Qué opinan? Pues mira, los abogados, como te lo decía antes de entrar al Zoom, ¿no? Los abogados tenemos dos visiones para las personas. Los abogados reactivos, que son, digamos, el abogado típico clásico, el Ujú. abogado que una vez que tú tienes el dolor legal, por ejemplo, no te han pagado si eres empresario, o tienes ya un trabajador que lastimosamente te robó dentro de la empresa, Claro, ¿no? ¿No? ajá. O un problema sin el sindicato, ya tienes una huelga dentro de... Y acudes al abogado, el abogado, bueno, ya tiene que trabajar quirúrgicamente con un problema surgido, pero en Ujú, este caso, a raíz de la pandemia, se ha potenciado la raíz de la imagen, la otra dimensión del abogado, que es el abogado previsor, el abogado ujú. preventivo, el abogado que te orienta frente a que conoce tu negocio, conoce el sector de la actividad donde te mueves y es capaz de ayudarte a cómo encajar tu inversión y tu negocio dentro del mercado, ya sea nacional o internacional, Internacional. ¿no? Y Entonces, y lo has explicado bien, Guillermo, porque de un tiempo acá la percepción mía y de otros, obviamente, veíamos a los abogados en la primera dimensión que tú hablas, ¿no? Del reactivo, ¿no? Llamábamos solamente para cosas específicas, pero la dinámica actual, yo estoy observando que ya la posición de los abogados, y te comento, personalmente, ahora me encuentro buscando a muchos abogados, porque no porque estoy en problemas, te comento. Lo que pasa es que está surgiendo una ¿cómo te decía? Gran lluvia de ideas que estoy teniendo porque estoy hablando con muchos profesionales y como soy un profesional dedicado al tema de la asesoría de empresas, soy un profesional dedicado a la docencia a nivel superior, tanto en mm, pregrado como posgrado, o sea, tengo que actualizarme, pues, o sea, tengo que entender todos estos cambios de dinámica del mercado. Y algo que me doy cuenta y por qué estoy de un tiempo acá comunicándome mucho con abogados, es que me estoy dando cuenta que la necesidad de los conocimientos y los servicios del abogado, ya en la dimensión que hablaste de la parte específica, tradicional, ser reactiva, yo veo que ya no es de esta época, ya no es para el tema de un mercado más dinámico, más digital. Yo veo que la presencia ahora, desde mi punto de vista como administrador, como asesor de empresa, como educador de empresario y mentor de empresario, obviamente,
antes de contratar a un abogado, obviamente el empresario me lo va a preguntar. Y por eso lo digo, es que la presencia de un abogado de hoy tiene que ser un abogado que tenga que ayudar a una orientación para el tema de las estrategias empresariales. Entonces, decir de que ya el abogado solamente va a trabajar en el departamento legal para revisar contratos, me parece una pérdida de dinero. Y muy desatinado si los empresarios lo están haciendo ahora, porque no es el lugar del abogado de hoy. Para mí el lugar del abogado de hoy tiene que estar ahí con mi equipo directivo de empresa, viendo las diversas estrategias, viendo las mejores que podamos hacer, revisando los contratos, renegociando con los compradores, con el tema de los proveedores y demás alcances de mercado para ver qué otras cosas podemos hacer de forma dinámica. ¿Qué opinas tú, Guillermo? ¿Es algo descabellado de mi parte? No, mira, hoy lo que se busca es un abogado que se da por descontado que conoce el marco legal y mercantil y comercial, ¿no? Sino que tú como empresario debes preguntarle al abogado si tiene clientes que dentro de tu mismo rubro económico. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si el abogado podrá tener experiencia legal y judicial, pero si tú le comienzas a hablar de tu negocio y te das cuenta que el abogado está perdido con los términos empresariales y demás Empresariales, pues. Uf, que se usa. Cada sector económico tiene su vocabulario, es normal, exacto, ¿no? Ya, exacto. el abogado no tiene que ser un super experto Claro, pero al en el menos rubro tiene que económico, conocer el entendimiento y las intenciones empresariales. Te lo digo esto porque he hablado con exacto, del abogados de rubro migraciones económico. y me he dado cuenta que no conocen mucho el tema de proyectos como yo lo sé, porque obviamente yo estoy en la empresa y veo Claro. pues una serie de proyectos. Pero he podido empatizar con estos abogados. ¿Por qué? Porque entiendo cómo ellos lo interpretan y cuando yo les explico, entonces encajamos bien porque ya hablamos sobre términos más aterrizables, ¿no? Porque Claro. obviamente ellos cuando me hablan a veces, y yo sé que es por lo que no son del área de empresa, me comienzan a recitar las leyes. Pues sí, pues está bien, pues, pero está bien para que lo sepan y lo digan, pero yo veo que ahí hay un poco la parte esa complementaria, y me di cuenta esa necesidad complementaria. Uno, porque le conviene al abogado, y dos, porque me conviene a mí. Pues, ¿por qué? Porque la idea de las leyes es sacarle el jugo del máximo del por qué la ley está en el escenario. O sea, no es solamente pues tener un montón de leyes y solamente decirle al abogado, abogado, revisa por favor mi caso y dime qué ley se aplica para que me ayudes. No, o sea, yo veo que hay un sentido de la capacidad de que el abogado también pueda hacer ese recurso de su abanico de observación, de percepción, de salidas legales combinado con las estrategias empresariales para poder desarrollar mejor cosas que beneficien a la empresa. ¿Por qué? Porque el empresario siempre va a buscar algo, maximizar beneficio y minimizar costos. Pero a veces el empresario, por no tener abogados, no logran totalmente eso y solamente lo ven desde un punto de vista o procesos operativos o tecnología o una estrategia comercial. Pero hasta donde yo sé, casi ningún empresario revisa con los abogados algún beneficio económico. Y también hay, eso es lo que me estoy dando cuenta. Por eso ahí me di cuenta que la presencia del abogado para mí, y le recomiendo a los que escuchan el podcast Los Empresarios, es que no lo vean pues de esa manera, porque así como un tecnólogo te optimiza procesos y te ahorra costos, el abogado va a revisar marcos legales y salidas comerciales, de proceso, de compra, o de cualquier cosa que tú veas en tu empresa, inclusive hasta migratorios que me he podido dar cuenta. Es increíble enterarme que hay términos migratorios, leyes migratorios que empresas peruanas lo pueden aprovechar y porque no tienen un abogado no lo hacen, Guillermo. Es increíble y se están perdiendo mucho. ¿Qué opinas tú? Claro, mira, como te decía, el abogado tiene que conocer un poco el sector económico del cliente, ¿ya? Y aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la ley. Por ejemplo, al iniciar una actividad económica, el abogado tiene que estar en la capacidad de decirle al cliente
en impuestos, en tributos, ¿no? Vete al Ujú, régimen MIPE o no entra de frente al régimen general. Si ujú, depende de la potencialidad del cliente y cómo factura, a veces claro. uno comienza entrando al régimen MIPE, no entra de frente al régimen general porque vas a poder deducir gastos con mucha facilidad, ¿no? O por ejemplo, hay regímenes donde tú no puedes deducir costo-gasto, ¿no? Hay límites severos, entonces a ti no te conviene, ¿no? O, por ejemplo, otro caso, en el régimen de arrastre de pérdidas del impuesto a la renta, en la ley peruana, para darte un ejemplo, tiene dos formas. Una Ujú, es donde solamente te dejan arrastrar hasta 4 años ujú. todas las pérdidas tributarias, u otra donde tú puedes arrastrar indefinidamente, pero solamente te dejan arrastrar la mitad de las pérdidas que puedes aplicar en ese año. Entonces, el abogado tiene que estar en la capacidad de decirle al cliente, oye, según tu negocio, te conviene que te apliques al método A, ¿no? Y mates las pérdidas en 4 años y no arrastrarlas poco a poco, ¿no? Ujú. Y A en, eso voy, en ¿no? Y es, obviamente, hasta donde yo estoy entendiendo, obviamente esto de las leyes va a seguir cambiando. O sea, no es solamente de una época, ¿no? O sea, lo que yo estoy viendo es que te va a cambiar. ¿Por qué? Porque me estoy enterando por las entrevistas con abogados que estoy entendiendo que están apareciendo más oportunidades. ¿Por qué? Porque dentro de la relación de países, o sea, hay más convenios, hay renegociación de convenios, de grupos de países, y obviamente eso va a saltar a nuestras economías. Y en nuestras economías hay entidades regulatoras, y esas entidades también van a tener que actualizarse. Por lo tanto, y sentido común, es que las leyes van a cambiarse de un tiempo a un tiempo, ¿cierto, Guillermo? claro, claro, claro. Por ejemplo, en el tema tributario, el Perú desde hace 20 años está celebrando bastantes convenios para evitar la doble tributación con varios países del mundo, ¿no? Algo que, por Mm. ejemplo, en los años 80 no existía, Un hoy ejemplo de ya, eso, Guillermo, de la doble tributación y en qué le beneficia a una empresa peruana, por ejemplo, a un empresario, por ejemplo. claro, lo que pasa es que, mira, si Perú, a ver, tú como empresario puedes exportar y vender en cualquier país del mundo, ¿no? No hay libertad Un de ejemplo, con algún país exportación. y un caso, si es que Te, te tienes por ahí puede, algo, para aterrizar no, el tema. te doy un ejemplo. Tú puedes irte a Afganistán y vender pisco y no hay ningún Ya. problema. Pero ahí la ley del impuesto a la renta peruana te da una posibilidad de deducir el impuesto a la renta por tus ventas de pisco que has hecho en Afganistán, ¿ya? O sea, Lo un que pasa beneficio tributario. es un beneficio tributario. Lo que pasa es que es muy difícil acreditar las ventas y los gastos que has hecho en Afganistán o en otro país. Para eso es mucho más práctico hacer las ventas en un país donde existe los convenios para evitar la doble tributación, como tenemos con Chile, por ejemplo, o con los Estados Unidos a través del TLC, ¿no? Ujú, Y próximamente con España también. Todavía ujú, no se aprueba ese convenio, perdón, o con Suiza también tenemos, ujú, ¿no? En ujú. el que el mismo convenio establece la forma como ambos países se van a dividir las ganancias que has tú tenido, por ejemplo, al vender en Suiza, ¿no? O al vender en Chile, Ujú. ¿ya? Entonces es mucho más práctico y más fácil vender, ir y vender en países que ya tienen convenios para evitar la doble tributación celebrados con el Perú. Ahora, siempre y cuando los empresarios tienen que tener el componente fiscal y tributario como un factor más a tener en cuenta, ¿no? Lo principal Claro, es que el mercado donde están atacando les sea altamente rentable, ¿no? claro, claro, porque Así es. obviamente el tema tributario, obviamente lo tenemos que ver dentro de los compromisos, pero si hay beneficios, obviamente el margen de ganancia va a aumentar, pues sentido común, ahí yo lo veo, ¿no? Sí, Entonces eso me va a sí. representar una mejor oportunidad comercial con determinados países
¿Y eso por qué? Porque un abogado fue el que me lo revisó, me aconsejó y demás cosas. A eso voy, ¿no? O sea, te das cuenta cómo la importancia de la presencia de un abogado dentro de mis estrategias, si yo fuera empresario, para poder sacar el jugo. Entonces, ya no se ve, pues, ¿no? El tema del abogado, oye, tengo un problema, ¿no? Del contrato. No, es más que eso. Entonces, es más, inclusive me hace pensar que los abogados ahora, si se van a un poco a limitar a esperar que lo llamen, yo veo que están perdiendo el tiempo porque ahorita lo que se necesita es más una proactividad de abogados. ¿Por qué? Porque cada vez más esta dinámica del mercado se está digitalizando. Entonces eso hace que la dinámica sea, como tú dices, más preventiva. Entonces la orientación va a cambiar enormemente por lo que veo y va a haber mucha demanda ahí. Obviamente va a haber todavía estos temas de problemas que siempre ha habido, pero yo veo que por la dinámica de las oportunidades mismas de mercado va a cambiar mucho. Yo veo la orientación o se va a ver una nueva clase de abogados, ¿no? Porque de una u otra manera me estoy dando cuenta que hay una relación, enlaces de las cosas que un empresario puede aprovechar de abogado. Y es más, hasta me atrevería yo pensar en el futuro de que si yo tuviera mi empresa, no solamente pensar en un abogado, ¿ah? Yo tendría que tener un capitán abogado y coordinando con otros abogados especialistas para revisar muchas estrategias de empresa, te comento, ¿ah? O trabajar con un bufete aliado que me cumpla todos esos requisitos, ¿no? De especialidades que yo voy Claro. a necesitar para diversos tipos de casos que mi empresa necesita. Yo veo que eso es lo que yo visiono en el futuro. ¿Por qué? Porque si yo soy empresario y tengo oportunidades en el país, me voy a España, me voy a Estados Unidos, las leyes no es igual, pues. Los impuestos no son No, iguales, pues, los mira, contratos no yo, son iguales, ¿entiendes? Entonces ahí es sí, cuando yo necesito esto y ahora, ¿por qué me interesa? Uno, porque puedo acceder por mercado, puedo acceder por contacto y me conviene porque en mi plan de negocio, proyección de desarrollo de empresa, yo veo que me genera un margen de ganancia enorme. Si es así, vale la pena pagar al abogado uno, dos, tres, cuatro, o al bufete que sea, porque me va a representar una inversión. ¿Qué opinas tú? sí. Mira, yo te cuento como experiencia, ¿no? Para mí las nuevas tecnologías se han convertido en unas aliadas mías. ¿Por qué? Porque tengo amigos abogados españoles, por ejemplo, que me recomiendan, me llaman de vez en cuando, me llaman clientes españoles o interesados en invertir en Perú, que les Ujú. comente un poco el marco legal del IGB, del impuesto selectivo al Claro, consumo, ¿no? Para ver claro. cómo les encaja su inversión. Hay veces que se logra concretar la inversión y otras veces me dicen, mira, Guillermo, el marco legal no me resultó atractivo, me voy a Chile. Bueno, ya, Atractivo, pues enhorabuena y buena suerte, ¿no? claro. Entonces, el abogado en esta función es como te ayuda a cruzar el puente entre un país y otro y te deja en el otro país, ¿no? Y son los pasos. Los abogados somos fundamentales, sobre todo en los pasos iniciales, cuando En el una persona proyecto, Guillermo, está algo que yo aprendí, en que el un proyecto. empresario que va a En, hacer en un el, proyecto, ahí es el abogado. No es sí, sí. después, ahí es, en el Sí, proyecto. a orientar un buen abogado de confianza que oriente, sobre todo en los primeros momentos, para dar esa seguridad. Y cuando el inversor ya tiene más experiencia en el país, pues, y bueno, puede hacer crecer mucho, mucho más fácil su inversión, gracias a que el abogado ayudó a consolidar muy bien el ingreso, ¿no? Y Ujú. a crear ese pequeño espacio dentro del país, del receptor de la inversión, ¿no? Claro, y yo veo que el tema de las especialidades que se mueven en el derecho y sobre todo relacionados a empresa, yo veo que va en este tiempo que es más digital, y si es más digital es más dinámico, es más rápido, más preventivo. Entonces yo veo que va a obligar a muchos abogados pues a ponerse las pilas, a actualizarse más, a también ser más tecnológicos, porque obviamente pues es el mercado, la empresa, Sí, y todas esas cositas hacen que al final todo se mueva. Yo también me estoy incluyendo ahí,
como dentro de la orientación de mentoría de empresa y demás cosas, pero a lo que yo veo es que todo esto está tomándose un giro interesante de oportunidades que yo veo va a llamar la reflexión, porque a mí me ha hecho reflexionar que a través de la tecnología tenga mucha comunicación con extranjeros. Y hasta hace mucho tiempo yo hablaba con mis amigos solamente cuando viajaba o cosas por el estilo. Y uno tenía que Mm. esperar, pues, ¿no? Ahora ya no. Y yo digo, si ahora es así, se ha abierto el mercado digital y dentro de estas cosas del tema de tecnología, uno puede tener clientes extranjeros. Es increíble, pero también me Sí. da oportunidad para ver si yo, por ejemplo, pues tengo muchos clientes de determinado país, de repente quiero avanzar un poquito más ese país porque lo mío le interesa a esa gente, a ese mercado, pues ahí obviamente tengo que ver leyes, pues, ¿no? Porque ya quiero involucrarme un poco más, ¿cierto, Guillermo? Así es, sí. Sí, mira, los abogados no conocemos todas las leyes de todos los países, ¿no? No somos máquinas. Podemos, eso sí, tenemos unos abogados peruanos que nos dedicamos al comercio exterior, nos enfocamos en Europa más, otros en Estados Claro, son Unidos, especialistas en de, determinadas cosas que ustedes mismos determinan. Por eso yo te decía, a mí me jurisdicciones. convendría, si yo fuera empresario, me convendría tener un abogado gestor, porque acá viene la otra parte. Porque si yo tengo, es verdad, yo necesito abogados especialistas en determinados temas para determinados mercados, pero yo Mm, necesito a un coordinador que trabaje conmigo y me claro, busquen a todos ellos. Yo lo llamaría a él dentro de mi empresa como el abogado capitán. Tú eres el claro. capitán, tú eres el capitán, el líder, y no sé lo que vas a hacer tú, pero me vas a buscar un abogado que contigo veamos esta estrategia de la empresa. Y ese Claro, abogado capitán, obviamente, es el que tiene el ojo clínico de decir, pues no, este abogado sí, este no, este colega sí, este exacto. colega no, porque obviamente yo no conozco, pues yo soy empresario, sé de negocio, pero no estoy muy familiarizado con ello. Y tú sabes que entre abogados, pues ya, pues es otra cosa, pues, ¿no? Uno ya se conoce, igual como yo con colegas. Yo sé, pues yo entre Claro, colegas nos conocemos, qué tan hábil es en esta línea o en esta línea y ahí saber pues con qué contar, con qué colega, pues es lo mismo. claro. Mira, yo para ese desconocimiento, ese miedo, esa desconfianza inicial, yo recomendaría, por ejemplo, buscar a abogados nacionales peruanos que están trabajando en otros países. Por ejemplo, en España, yo sé que hay muchos compañeros, colegas peruanos que hace ya 20 años que están Ujú. trabajando como abogados españoles, ¿no? Entonces, eso es una buena opción, acudir primero a ellos, contratarlos porque ellos conocen la idiosincrasia peruana, ya conocen el movimiento, la jurisdicción española, y Ujú. así, en todo caso, replicar esa idea con Estados Unidos, que también hay abogados peruanos que emigraron hace Ujú. años allá, ¿no? Otra opción también que yo sugiero bastante es ir a la Cámara de Comercio peruana del lugar, ¿no? Por ejemplo, en España hay en Madrid y hay en Barcelona. Ellas recomiendan también utilizar uno u otro abogado, pero no porque ellas tengan un interés económico especial en tratar de encajarte un profesional u otro, sino Ujú. porque han tenido a veces relaciones con esos abogados, ¿no? Esa es otra opción, ¿no? Y perder el miedo a exportar, ¿no? A incursionar en otro país, porque al fin y al cabo, el país también, este país tiene sus límites y hay que pensar globalmente, hay que pensar globalmente. Claro, es que mira, si estamos en un mercado digital, obviamente, yo digo, hay convenios internacionales, Claro. hay mercado digital. He hablado pues con una especialista en marketing, me dice, Juan, ya no se necesita tanto una oficina física comercial, se puede tener contactos internacionales que te vean el tema del marketing, las ventas y demás cosas. O sea, entonces, esto se está prestando a otra cosa, pues, ¿no? Un replanteamiento de la estrategia empresarial. Y obviamente que cruza la frontera, que tienes que ver cultura, tienes que ver leyes, tienes que ver un montón de cosas, pues, ¿no? Y Claro. lo que tú dices es interesante porque me hace pensar, pues, obviamente que muchos profesionales, incluidos los abogados,
pues hay que actualizarse a una visión global, porque si lo van a hacer solamente encajonado en las cositas de los casos típicos, pues te vas a limitar, como tú dices, pues a espacios pequeños y no vas a dar a saltos más grandes, pues porque al final las personas se van a mover de otra forma y es lo que ya está sucediendo. Hay un aumento que varios especialistas en marketing me han dicho, hay un aumento en el tema de la interactividad digital comercial. O sea, cada vez se está aumentando. Y un especialista me dice, el mercado digital ha venido para quedarse, no para Quedarse, sí. irse. O Sí, sea, ¿te sí. imaginas, Guillermo? O sea, uno dice, no, termina la pandemia, ahora todos volvemos a lo mismo. No creo, No, ¿ah? no, No no, creo, no, la no, verdad que no creo. Yo lo que veo es no. que esto va a quedarse y vamos a tener que decir, como decía otro amigo, ¿no? Estamos en un proceso de adaptación y tenemos que adaptarnos sí o sí, los que estamos en el paso, ¿no? Éramos de la época del Mi- ayer y a la época de hoy. Hay que actualizarse, no hay otra. Exacto. Y mira, yo te doy un ejemplo legal de cómo impactó para mejor la pandemia en el mundo legal, en el A mundo de ver. los abogados, que claro, que tú que no estás, porque no eres abogado, no estás en el Ujú, día a día. Muchas veces los abogados, tú sabes que la justicia, pues de los juicios, ¿no? Es muy lenta, ¿ya? Las ujú, resoluciones cuando te las sacan a veces 6, 7 meses. ujú, Entonces, los abogados teníamos que ir presencialmente a las oficinas del juzgado a pedirle al juez, pues que no se olvide, ¿no? Que por favor le meta una acelerada, que estamos esperando la resolución. No para pensar algo malo y conversar algo que pueda generar suspicacia, sino para decirle, oiga, señor juez, ya resuelva usted, estoy esperando hace 4 meses, esto no puede ser. Ya con la pandemia eso fue imposible, ¿no? Porque estábamos encerrados en las ujú. casas, ¿no? Por disposición del gobierno. Entonces se creó una aplicación que se llama El Juez Te Escucha. Entonces yo me comunico vía digital con el juzgado y les digo que por favor ya resuelvan la resolución y me dicen ya en 20 días va a estar. Entonces, algo que a mí me hacía perder a veces dos, tres Tiempo, horas yendo hasta el centro claro. de Lima, volver con el El tráfico, tráfico, obvio. la comodidad y los costos de pagar la gasolina, de pagar el estacionamiento, ¿no? Mm, Y ahora solamente en 5 minutos mando mi correo y me responden, ¿no? Y yo creo esas cosas definitivamente se van a quedar, ¿no? Se van a claro. quedar, no se van a ir. Entonces yo veo que esto obviamente está trayendo cosas, Guillermo, interesantes y algo que yo no pensaba era hablar más con más abogados que antes, porque yo hablaba de vez en cuando, pero ahora no, ahora te comento que ya lo estoy viendo como un tema de desarrollo de empresa, Ya. yo lo veo más como un tema, parte de estrategia, y yo pienso que si uno está involucrar un abogado, es mi consejo si un abogado me escucha, si un abogado está pensando en el derecho empresarial, que sea estratega. ¿Por qué? Yo les digo esto porque yo voy a aconsejar a mis, ¿qué te digo? A mis asesorados empresarios, que cuando busquen un abogado, que sea estratega y que busquen a un capitán. ¿Por qué? Porque eso de estar cambiando abogados tampoco es bueno. O sea, busca un abogado que tú quieras trabajar con él de largo plazo. Y si es posible, o contratas a su bufete o lo contratas a él, pero hazlo capitán. ¿Para qué? Para que ese capitán busque su equipo de abogados y vea la forma de interactuar con ellos según todas las especialidades, dependiendo de los requisitos de la empresa y las estrategias. Porque si no va a hacer eso, obviamente, se va a perder de mucho y no va a aprovechar muchas oportunidades. Mensaje final es, Guillermo. Sí, yo les digo a todos los amigos que nos están escuchando que no solamente busquen al abogado reactivo, que ya no es suficiente, ¿no? En estos momentos. No es que sean malos, no es que hagan una labor ineficaz, sino que se quedan cortos frente a las exigencias de competencia y competitividad.
Busquen a un abogado dinámico, preventivo, estratega, que les sepa entender su negocio, y eso es fundamental, el mercado donde trabajan, y que les dé posibilidades de orientarles y cómo encajar su negocio dentro del marco legal en el que se están moviendo. Gracias, Guillermo, por tu disposición, por compartir tus experiencias, y será hasta otra oportunidad. Igualmente, Juan, hoy un gusto hablar contigo y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias.